Buen día, bienvenidos a Postdata. Es martes 12 de noviembre, le tenemos las noticias. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya firmó la iniciativa de reforma constitucional con la que busca garantizar autonomía plena a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en materia presupuestal y de elección de sus autoridades. Establece que cada año reciba mínimo el 4.5 del presupuesto a ejercer. La rectora Yarabí Ávila González informó que la máxima casa de estudios recibirá 700 millones de pesos adicionales, con los que avanzará en la eliminación del déficit que registra la institución. Con el aval de 59 cabildos, el Congreso de Michoacán declarará este martes la validez de la reforma judicial del Estado y a partir de entonces correrán los plazos para la primera elección de jueces y magistrados por vía del voto popular. El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, rechazó que el Ejecutivo Estatal haya intervenido para imponer el autogobierno en las tenencias de Capula y San Nicolás Obispo. Por el contrario, acusó que autoridades municipales ofrecieron electrodomésticos a los habitantes para convencerlos de votar en contra. El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, no descartó que el gobierno estatal busque generar inestabilidad social en las tenencias e insistió en que Morena busca sorprender con engaños y retorciendo la ley a los vecinos. Como mentiroso calificó al responsable de la política interna de la entidad, Carlos Torres Piña, el secretario del ayuntamiento, Yanquil Benítez Silva, luego de que lo acusó de intentar comprar el voto en Capula y San Nicolás Obispo. Torres Piña reconoció que criminales buscaban presionar a productores de limón de Apatzingán para incrementar el precio del cítrico, tumbando los árboles en algunas huertas. A partir de este lunes, el gobierno federal abrió la plataforma para el registro de los estudiantes de secundarias públicas de Michoacán que quieran recibir la beca universal. Rita Cetina. Comenzamos. America will again. ¡Alerta! ¡Urgente! ¡Que me denuncie el presidente! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros en esta mañana de martes 12 de noviembre. Un gusto saludarle, le recuerdo, somos Postdata, hacemos periodismo responsable, estamos con usted a través de Vox en el 103.3 de su FM. Y ya si usted quiere ver este espacio a manera de televisión con las imágenes correspondientes a lo que le iremos informando, bueno, tenemos la opción de que usted nos sintonice a través de la plataforma Facebook. Ahí nos encuentra como postdata.news. Estamos, ya lo sabe usted, para servirle. Quedamos a sus órdenes. Quedamos también pendientes de sus mensajes, críticas, sugerencias. Más al ratito le damos lectura, le debo las de ayer. Ahora en un ratito más las retomamos con todo gusto. Soy su servidor Carlos Monge. Le invito pues de nueva cuenta que se quede con nosotros. Y mire, en esta mañana de martes estamos arrancando de nueva cuenta pues con un clima agradable en la capital michoacana, 11 grados en este momento, no se siente tanto el frío, sí hay que usar un suétercito ligero, con eso seguramente será suficiente para hacerle frente a esta mañana. Nos dice el Meteorológico Nacional que ahora va a ser un día preponderantemente nublado, de todos modos vamos a llegar a los 25 grados en este martes, por ahí 2-3 de la tarde será el momento más caluroso. Vámonos con las noticias. Mire, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya firmó la iniciativa de reforma constitucional con lo que se busca garantizar autonomía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en materia presupuestal y también de elección de autoridades. Establece además
que cada año reciba mínimo el 4.5% del presupuesto estatal. La rectora Yarabí Ávila González informó que la máxima casa de estudios recibirá por este motivo más de 700 millones de pesos adicionales, con lo que avanzará en la eliminación del déficit que cotidianamente acumula la máxima casa de estudios. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya firmó este lunes la iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado, con la que se busca dotar de autonomía plena a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que así podrá definir sus propios planes de estudio, tener el presupuesto que requiere para operar y libertad para elegir a sus autoridades. La propuesta que se envió al Congreso del Estado para su análisis, discusión y aprobación fue presentada en Casa de Gobierno, donde el mandatario anunció que se propone llevar a la Carta Magna la autonomía que tiene la Casa de Hidalgo solo en estatuto universitario. En consecuencia, la iniciativa establece que la institución nicolaita incremente cada año su presupuesto al menos 4.5% del presupuesto total del Ejecutivo, lo que representará un aumento de 700.900.000 pesos para que disponga de 4.406 millones de pesos en 2025. El presupuesto pleno, en la Constitución vamos a establecer que este presupuesto sea del 4.5% del presupuesto total anual autorizado por el Congreso del Estado de Michoacán al gobierno del Estado. ¿Qué significa esto? Ahora sí vamos a la tabla. Esto significaría que tendríamos un aumento presupuestal del año 2024 al 2025 de 700 millones de pesos. Es decir, un aumento del 19% comparado el próximo año con este año que está corriendo. Esos 700 millones exactamente serán el 4.5%. Hay algo que también estamos incluyendo, que nunca podrá ser menor el presupuesto del año anterior. Ramírez Bedoya aclaró que se puso este candado para evitar que los recursos para la operación de la Casa de Hidalgo puedan disminuir como ya ocurrió en 2017, cuando se le aplicó un recorte del 13% y logró recuperarse hasta el 2021. La rectora nicolaita Yarabí Ávila González precisó que Michoacán es el cuarto estado en establecer en la Constitución un presupuesto para su máxima casa de estudios, que ahora tendrá 700 millones de pesos adicionales al año, suficientes para garantizar contratos colectivos de trabajo de los sindicatos, que recibirán pago puntual de sueldos, prestaciones y aguinaldos. Aclaró que esto servirá para avanzar en la eliminación del déficit, al recordar que con esfuerzo y control administrativo han logrado reducir de 651 millones a 414 millones el recurso estatal que se requiere para cerrar el año. La reforma del día de hoy, que propone garantizar un porcentaje respecto al presupuesto autorizado equivalente al 4.5% del monto total autorizado, representa esos 700 millones de pesos adicionales que recibirá la Universidad Michoacana. El presupuesto garantizado en la Constitución proporciona una fuente confiable y constante de financiamiento. Se logrará un avance muy importante para eliminar ese déficit presupuestal que actualmente representa la universidad, asegurando su presupuesto suficiente para atender las necesidades de la misma. De acuerdo a la exposición, la propuesta constitucional también contiene la democratización universitaria para que se abra a la comunidad nicolaita la elección de quien ocupe la rectoría. De igual forma, establece la obligación constitucional de crear su sistema propio de pensiones, al considerar que es urgente, ya que hay cerca de 500 solicitudes de empleados y profesores que buscan jubilarse, pero no es posible porque los recursos no alcanzan. En consecuencia, se frenan los derechos de docentes, trabajadoras, trabajadores e investigadores. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. La rectora nicolaita informó también que ya se realizó una encuesta en la comunidad nicolaita y la mayoría coincide en la urgencia de modificar la reglamentación interna. Puntualizó que se hizo una consulta entre la comunidad y resultó que el 66% de los estudiantes y 75% de los profesores consideran urgente actualizar el marco jurídico universitario.
y la mayoría de los estudiantes, de los profesores, en los estudiantes un 66% de los que han contestado señalan que es urgente y necesaria una reforma a nuestra normativa. Un 75% de los profesores también señalan que es urgente no solamente la reforma con respecto al presupuesto pleno, sino también quieren participar en la elección de rector o rectora, como bien lo señalaba, una elección que sea democrática. En este sentido, tuvimos también un foro donde participaron 253 personas, entre docentes, administrativos y estudiantes y público en general, que se llevó a cabo en mayo del 2024. Fue una invitación abierta, participaron los que así los desearon, porque la libertad de expresión en la Universidad Michoacana pues se hace honor a la expresión, y cada uno ha participado con las opiniones y las sugerencias, y de ahí fue que resultó las propuestas que se presentaron en Consejo Universitario. La presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, Fabiola Alanís Sámano, informó que se seguirá todo el proceso legislativo en la discusión y aprobación de la reforma constitucional de la Universidad Michoacana. Precisó que la conocerá el Pleno el próximo jueves y luego se va a enviar a comisiones para su estudio y análisis. Es decir, ahora sí van a hacer lo correcto, no como ha sucedido en otras modificaciones y en otras decisiones que ha tomado el Congreso de Michoacán. Sí, bueno, en cada reforma que hemos aprobado nos hemos tomado nuestro tiempo. Hasta ahorita hemos aprobado 11 reformas constitucionales. Nosotros tenemos que, se tiene que, por supuesto, incorporar en el orden del día. Si la recibimos hoy, tenemos posibilidad de integrarla en el pleno del día jueves. Vamos a tener dos, de hecho mañana tenemos pleno y el jueves también. Todavía tenemos tiempo suficiente para incorporarla y ver el lugar. Vamos a ver. Sería particularmente la Comisión de Puntos Constitucionales la encargada de esto. Y no sé, probablemente presupuesto, no tendría que ver. Y pese a las notificaciones judiciales para suspender la modificación a la Constitución del Estado en materia judicial, el Congreso de Michoacán declarará este martes la validez de la reforma, luego de que 59 cabildos validaron el dictamen que establece la elección de jueces y magistrados por el voto directo de los ciudadanos. La coordinadora de los diputados locales de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en la 76ª legislatura local, Fabiola Alanís Sámano, recordó que Michoacán fue el primer estado en aprobar la reforma judicial en el ámbito de lo local. Acá somos el primer estado que ya aprobó la reforma. Ya tenemos 59 municipios que validaron con un dictamen de cabildo la reforma constitucional, porque somos el constituyente, el Congreso del Estado, con los municipios y sus cabildos. Entonces, el día de mañana tenemos una sesión del Pleno para darle validez a la reforma. Cuando le demos validez a la reforma, cantando los municipios que estuvieron de acuerdo, los cabildos que estuvieron de acuerdo en el dictamen y en la reforma misma, se envía al Ejecutivo y el Ejecutivo entonces lo tiene que publicar. Publicado, al siguiente día entra en vigor. Y eso nos lleva a una etapa muy corta de 30 días naturales para aprobar la ley orgánica del Poder Judicial. Y ahí es donde pasa lo mismo como en la universidad. Ahí hay que ver los cómo. Digamos, ya está la ley y ahora hay que ver los cómo. Bueno, pues ahí tiene usted, ya la avalaron los ayuntamientos, digamos que en términos concretos, bueno, pues ya el próximo año también habrá elección para elegir jueces y magistrados locales, jueces y magistrados aquí en Michoacán, y se va a sumar pues con la elección también que se va a hacer de jueces, magistrados y ministros que son del ámbito federal. Y bueno, pues andará ya todo mundo en campaña, veremos cómo queda, qué requisitos agregan. Al final, hoy sabemos que en el ámbito federal pues han venido incrementando los requisitos para los que quieren competir, para los que han levantado la mano, por ejemplo, para ser magistrados, pues ya les han incrementado los requisitos, como por ejemplo el presentar una
un aval o una serie de avales que demuestren que efectivamente se han dedicado al ámbito de los abogados, que han llevado casos a la corte, cuál fue el resultado que obtuvieron, presentar una síntesis de lo que trabajaron, digamos, en ese juicio, en ese amparo, cómo fue el resultado, presentar una síntesis que pueda ser pública. Les toca pedir autorización a los que representaron, empresas, personas, para poder hacer pública esta situación y poder competir. Les piden pues presentar facturas, recibos de honorarios por haber desarrollado este tipo de actividades y evidenciar que efectivamente tienen cuando menos 5 años en el ejercicio legal. En fin, ya le metieron más elementos, digamos, para quienes desean competir, por ejemplo, para ser ministros de la Suprema Corte. Veremos cómo queda en Michoacán. Por lo pronto, bueno, eso de que usted va a votarlos, ya se la sabe, es solamente un eufemismo. En la realidad, ellos van a decidir por quiénes van a votar ustedes como ciudadanos. Y bueno, ustedes, si bien les va, conocerán algún nombre ahí que se les haga familiar, que sea abogado y ustedes lo conozcan, que sea vecino, pero fuera de ese, pues la enorme mayoría serán totales desconocidos para ustedes, y entonces eso lo convierte en una gran tómbola que va a diseñar Morena y aliados por las mayorías que tienen tanto en el ámbito de lo federal como en lo estatal. Esa es la realidad, y por ello llegaremos a un sometimiento peor que el que ya se ha manifestado del Poder Judicial con el Poder Ejecutivo en turno, y seguramente una corrupción peor que la que hoy tenemos en el Poder Judicial. Ni hablar. Así las cosas en este país y en este Michoacán. Y mire, el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, rechazó que el Ejecutivo Estatal haya intervenido para imponer el autogobierno en las tenencias de Capula y San Nicolás Obispo. Por el contrario, acusó que autoridades municipales ofrecieron electrodomésticos a los habitantes para convencerlos de votar en contra. Lo que hoy sabemos es que el gobernador sí está convertido en un, digamos, promotor de los autogobiernos, que cada vez que va a una comunidad, a una tenencia con esta posibilidad, pues les enfatiza la posibilidad que tienen de hacerlo, como lo fue a hacer a Capula. Lo vimos, lo escuchamos todos ahí en Capula decirles que tenían esa opción, que era una buena opción optar por el autogobierno. Les habla de la posibilidad de manejar el recurso, pero no les dice de las responsabilidades que eso implica, como el servicio de agua potable, el de la luz, el de la recolección de basura y un largo etcétera, y eso no lo menciona el gobernador. Se convirtió en un promotor. El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, pues sale a defenderlo, aunque es indefendible porque eso es público, que está metiendo las manos el gobernador, que manda a su secretario particular a operar este tipo de situaciones, como lo vimos en San Nicolás Obispo. Pero con todo y eso, dice Carlos Torres Piña que el gobernador no se ha metido, y que el que sí se mete en el caso de las tenencias de Morelia es el ayuntamiento capitalino. Escuche usted. El secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, descartó que el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya o funcionarios estatales hayan metido la mano en los procesos de consulta sobre el autogobierno en comunidades indígenas como Capula o San Nicolás Obispo de Morelia, pero llamó a las autoridades de todos los niveles para que se mantengan al margen. En entrevista, advirtió que actores externos hacen que se pierda el sentido de libre autodeterminación. Se hace un llamado a todos para que no entren en esa dinámica. Insisto, yo provengo de una comunidad originaria. La verdad es que entre mejor nos dejen que nos organicemos nosotros es bien y para bien. Cuando intervienen actores externos no sirve y no ayuda en nada. Entonces se rompe esa dinámica o sentido de la libre determinación y el derecho que les asiste a las comunidades originarias. ¿Y el llamado al municipio? A todas las autoridades que dejen que las comunidades se integren y se organicen por sí solas. Cuestionado sobre los videos que circularon habitantes de San Nicolás de Obispo, donde se ve al secretario particular del gobernador, Aldair Medina Contreras, operando para que se solicitara la prórroga de la consulta para el autogobierno y el ejercicio directo de los recursos,
Dijo conocer que el funcionario participa activamente en la zona, pero en un trabajo informativo, por lo que consideró que está dentro de lo permisible. Pues participaron, ahí encabezaba el secretario del ayuntamiento las actividades, ahí están los videos, ofreciendo electrodomésticos y un montón de cosas. Lo mismo quisieron hacer en San Nicolás Obispo. Yo creo por eso la autoridad decidió posponer o pedir que no se llevara a cabo la asamblea. Pero insisto, esto es importante, que nosotros dejemos que la autoridad, y en este caso la propia organización y las autoridades tradicionales, sean las que lleven el proceso en este caso con el IEM. Precisó que en el caso del gobierno estatal, el subsecretario de Enlace Legislativo, Humberto Urquiza Martínez, es quien participa como parte de la organización, pero aclaró que el problema se ha presentado cuando se da la intervención de los ayuntamientos, como ya ocurrió en Hidalgo o Erongarícuaro. Señaló que en Morelia se tienen grabaciones de que a nombre del gobierno local se ofrecieron electrodomésticos, como ya ocurrió en procesos similares en otros municipios, donde la autoridad local se negaba a entregar el recurso correspondiente. Hay personas en lo individual que si tienen alguna actividad o se involucran a informar la situación o a informar de las bondades del autogobierno o de no el autogobierno, pues están dentro de, digamos, lo permisible. Lo que nosotros no estamos de acuerdo es que se involucre como tal ya en la misma asamblea o en la elección. Eso no es correcto. El responsable de la política interna en el estado descartó un revés para el gobierno estatal, luego de la negativa de Capula y San Nicolás Obispo al autogobierno, al señalar que al final será la propia comunidad la que tome una determinación libremente, pero su derecho estará en la Constitución del estado. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Verónica García. Al respecto, el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez, no descartó que el gobierno estatal busque generar inestabilidad social en las tenencias e insistió en que Morena buscaba sorprender con engaños y retorciendo la ley a los vecinos de estas tenencias. Tras denunciar presuntas operaciones irregulares a favor del autogobierno en San Nicolás Obispo y Capula, el alcalde Alfonso Jesús Martínez Alcázar dijo no saber cuál es el interés que tiene la administración estatal en imponer este modelo en las tenencias. ¿Qué interés hay de imponer un autogobierno? Esa es la pregunta que haríamos. ¿Por qué quiere el Estado imponer un autogobierno en las tenencias? No entiendo la verdad cuál es la intención. Parece que la intención es generar inestabilidad social, respondió a pregunta expresa, al precisar que hubo un intento de linchamiento a Carlos Mora, jefe de la tenencia de San Nicolás Obispo, tras la cancelación de la asamblea pública, en la que todo parecía indicar que los habitantes rechazarían el modelo, como lo hicieron 4 días antes los de Capula. Es que parece que sí, porque ve el día de ayer, si no se presenta el secretario del ayuntamiento a controlar las cosas, ya querían linchar al jefe de tenencia. Y a ver, las comunidades indígenas tienen derecho a decidir informados y ellos que tomen la mejor decisión, pero los querían sorprender. Es respetable la postura de quienes están a favor del autogobierno, sin embargo, lo que no se vale es impedir que la población tome decisiones de manera libre e informada, argumentó el edil. Se refirió al video que se difundió en redes sociales este fin de semana, en el que el secretario particular del gobernador, Aldair Medina Contreras, diputado suplente de Juan Pablo Celis, dirigente estatal de Morena, se le vio hablando con algunos habitantes para convencerlos de ganar tiempo a favor del autogobierno. Este video sería muestra, comentó Alfonso Martínez, de que Morena quería sorprender a los pobladores de San Nicolás Obispo y Capula, con engaños y retorciendo la ley, al decir a los que no estaban a favor del modelo que no se presentaran en la asamblea, para que quienes iban por el sí pudieran garantizarse la mayoría. Yo no diría que el suplente de Celis le pide a los habitantes de San Nicolás Obispo que reprogramen y que se esperen. Yo diría que a 15 personas les pide que reprogramen y que vuelvan a hacer esa consulta, porque aquí el tema es que Morena con engaños quería sorprender
a Capula y a San Nicolás Obispo. ¿Por qué con engaños? Porque la ley permite que con 20 personas que fueran a la plaza y levantaran la mano se hacían autogobierno. Finalmente, el edil hizo un llamado al partido político en el poder a no dividir y al gobierno del estado a sumarse a las labores a favor de las tenencias que en muchos casos, dijo, ha llevado a cabo el ayuntamiento por sí solo. Como muestra, añadió, la Feria del Molcajete, que el gobierno de Morelia ha impulsado desde el 2015 y que, cabe recordar, este año fue anunciado por el gobierno del estado sin invitar al del municipio. Reportó para Postdata Omar Ángel Chávez. Mientras tanto, Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia, calificó de mentiroso al secretario de Gobierno Carlos Torres Piña, ya que pues lo acusó al Ayuntamiento de Morelia de comprar el voto en Capula y San Nicolás Obispo. Dice que muestre las pruebas y mientras tanto le dijo mentiroso. El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Alfredo Benítez Silva, llamó mentiroso a su homólogo en el gobierno de Michoacán, Carlos Torres Piña, quien lo señaló como responsable de la presunta compra de votos en Capula y San Nicolás Obispo. Se dijo sorprendido por la irresponsabilidad de las declaraciones emitidas por el funcionario estatal, quien dijo que había grabaciones que mostrarían al secretario municipal ofreciendo electrodomésticos a los comuneros a cambio de votar en contra del autogobierno. No, bueno, yo creo que me sorprende un poco la irresponsabilidad de la declaración. Podría decir que es mentiroso el secretario al afirmar eso sin tener pruebas. Por el contrario, Benítez Silva sostuvo que la única presencia que hizo el gobierno de Morelia en Capula y San Nicolás Obispo, previo a sus asambleas públicas, es para informar a los habitantes sobre las responsabilidades administrativas que conlleva un autogobierno. En cambio, el gobierno del estado, reviró el secretario, los ha mal informado al decirles que al acceder a un presupuesto directo bajo esta figura, el ayuntamiento le seguirá proveyendo los servicios de manera acostumbrada, cuando no es así. Entonces estaban mal informando y engañando a la comunidad, a la tenencia, y nuestro único fin fue el que se llevara a cabo en los términos que debe de ser, por una población informada y que en función de esa información tomaran la mejor decisión. Y creo que eso está más que acreditado, en qué términos lo manejamos siempre. Lo otro pues se me hace una ligereza terrible por parte del secretario de Gobierno. El jueves pasado, Capula decidió, por 1,339 votos en contra y 171 a favor, que no apostará por el autogobierno. En el caso de San Nicolás Obispo se suspendió la asamblea el domingo, ya que autoridades argumentaron que no había las condiciones de seguridad. Reportó para Postdata Omar Ángel Chávez. Además, Yankel Benítez también informó que habitantes de San Nicolás Obispo habrían intentado linchar, dice él, al jefe de tenencia Carlos Mora, luego de que solicitó la cancelación de una asamblea pública para definir si la comunidad apostaría o no por el autogobierno. Yankel Alfredo Benítez Silva relató que hubo algunos conatos de riña e intentos de ir por él a su casa al darse cuenta de que la consulta fechada este domingo 10 de noviembre se había pospuesto. Hubo conatos de riña, intentaron en algunos casos violentar en la casa directamente del jefe de tenencia, por eso ahí se logró contener. Tuvimos que acudir en la tarde a la segunda asamblea, que lo que buscaba era otra vez como poner el tema y ir por el jefe de tenencia. Nos presentamos, estuvimos ahí, platicamos con ellos cuáles fueron los temas que se quedaron ahí sueltos, les aclaramos la participación del municipio y logramos también que hubiera pues la presencia del jefe de tenencia dentro de un marco de respeto, dentro de un marco de civilidad y sin... Bueno, pues ahí lo que sucede con este tema de los autogobiernos en las tenencias de Morelia, una situación impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y que pues el ayuntamiento, usted lo escuchó al alcalde, también al secretario del municipio,
pues argumentan que han estado malinformando a la gente, a los ciudadanos que viven en esas tenencias, y que ellos solamente lo que han hecho es decirles que al momento de elegir el autogobierno también adquieren responsabilidades que no les ha dicho el gobierno del estado. Lo cierto es que esto es un nuevo frente, una batalla más entre el gobierno del estado y el del municipio. Veremos qué otras consecuencias se suman a esta nueva polémica que se da entre el gobierno del estado y Morelia, o entre Alfredo Ramírez y Alfonso Martínez. Sin duda, pues cada rato ha sido una constante las guerras que se dan, pues desde una perspectiva político-electoral entre estos dos personajes, entre estos dos gobiernos, que sobre todo desde el de Alfredo Ramírez Bedoya han tratado de contener a Alfonso Martínez y han tratado de castigarlo en el ámbito de la administración pública, por ejemplo, no dándole recursos de algunos de los programas como el FAISPUM, 2 años consecutivos. Vamos a ver si todo esto no reditúa en que le vuelvan a cancelar recursos el próximo año, aunque ya los tenían, pues según eso, apalabrados, ya habían fumado otra vez la pipa de la paz, a petición, por cierto, de Alfonso Martínez, pero veremos si todo esto que se ha dado, sobre todo la paliza que le dieron al gobernador allá en Capula, porque no hay otra manera de entenderlo, después de esta paliza, bueno, pues puede haber una revancha. Y luego de lo que sucedió en San Nicolás Obispo, bueno, pues se complica todavía más el panorama. Veremos si trae más consecuencias. No han alcanzado un acuerdo, por ejemplo, para coordinarse en temas de seguridad. Siguen ahí atorados con el convenio que deben firmar. Siguen operando, pues como lo venían haciendo ahí, sin el acuerdo pertinente. En fin, veremos qué más consecuencias genera esta disputa que se da entre Morena y Alfonso Martínez, entre Alfredo Ramírez Bedoya y Alfonso Martínez Alcázar. Déjeme informarle también que el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, reconoció que delincuentes que buscaban presionar a los productores para incrementar el precio del limón fueron los responsables de cortar los árboles en algunas huertas de Apatzingán, como lo difundió la semana pasada el padre conocido como Goyo, el padre Goyo, o bien Gregorio López Jerónimo, pero recordó que esto depende del mercado nacional y no de factores locales. En entrevista señaló que el video que publicó a través de varios medios de comunicación fue grabado hace unos 15 o 22 días, pero no fue divulgado por los limoneros, sino por personas ajenas. Después de que se dio a conocer este video, después de las denuncias que hizo el padre Goyo en medios locales y nacionales, pues hasta ahora es que Carlos Torres Piña, el secretario de Gobierno, fija una postura al respecto. En todos los días anteriores, el gobierno de Michoacán hizo caso omiso, no quiso hablar del tema, no fijó una postura sobre el tema. Hasta ahora lo hace Carlos Torres Piña. Ese video fue de hace casi 22 días. Quien lo publicó y quien lo publicitó, pues yo creo que esa gente se lo mandó a él. Pero ese video fue de hace 15, 22 días. Porque presionaron a los dueños de esas parcelas a que le suban el precio del limón, pero pues el precio del limón no es un tema de que alguien quiera subirle, sino es un tema de mercado. Hemos tenido complicaciones en el mercado nacional del limón, porque por la abundante lluvia que se tuvo en este periodo, tanto Colima como Oaxaca, que son también productores importantes, pues siguen teniendo limón en el mercado. Bueno, pues ahí tiene usted este tema de los limones. Sigue complicada la extorsión. Evidentemente los grupos criminales se burlan de las autoridades. Hay un operativo, se supone que hay un operativo de seguridad en la zona. Se supone que es una parte de la estrategia federal prioritaria del gobierno de Claudia Sheinbaum, que mandaron un equipo ahí especializado para contener la violencia y la extorsión. Y pues tómanla, parece que los retan y salen los criminales sabedores de que gozan de impunidad, de que este gobierno de Claudia Sheinbaum continúa con la temática en su estrategia de abrazos y no balazos que dejó López Obrador. Sabedores de eso, pues salen los criminales a retarlos y siguen provocando caos, desorden, siguen, poniendo contra las cuerdas a los limoneros, a los productores y por ende a los trabajadores.
y bueno, causando todo esto que usted acaba de escuchar. Grave pues lo que pasa en Apatzingán, burlándose de la estrategia, de la prioridad que es en la estrategia nacional el tema de la extorsión de los limoneros. Así las cosas. Vamos a cambiar de tema con algo que ya platicábamos al principio, pero que pues tiene muchas aristas, que viene un trabajo ahí intenso en el Congreso del Estado y también hacia el interior de la Universidad Michoacana. Por ello es que platicaremos unos minutos con el tesorero de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Enrique Eduardo Román, a quien le agradezco que nos tome la llamada. Enrique, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días, Carlos, con el gusto también de saludarte y saludar a toda la audiencia. A tus órdenes. Pues ayer se expuso, digamos, con un poco más de detalle, de elementos, en la rueda de prensa de Alfredo Ramírez Bedoya, bueno, más que rueda de prensa, en esta presentación que se hizo de una reforma a la máxima casa de estudios, que entre otras cosas se mencionó ayer, y me parece a mí interesante este tema, el cómo fortalecer el sistema de jubilaciones y pensiones de la máxima casa de estudios. ¿Qué debe entender la comunidad universitaria sobre este tema, Enrique? Sí, claro. Como lo comentas, el día de ayer se hizo la propuesta de reforma constitucional por el señor gobernador, donde lo acompañó la señora rectora, la doctora Yaraví Ávila. ¿Qué significa esto? Pues garantiza a la universidad un porcentaje directo respecto al presupuesto de un 4.5%, en el cual pues garantiza el presupuesto elevado a un rango constitucional. Nos permite tener una autonomía financiera dentro de la universidad y también garantiza el cumplimiento de los contratos colectivos y los compromisos contractuales que tiene con los trabajadores la máxima casa de estudios. Y también recordemos que la universidad siempre ha tenido un problema de un déficit presupuestario cada uno de los ejercicios y busca siempre un recurso extraordinario para el cierre del ejercicio. En este caso, con esta propuesta de reforma, permitiría a la universidad ya no depender de ese recurso extraordinario. Y en un momento determinado, pues aquí lo que referías en la parte de pensiones y jubilaciones que están contempladas dentro de ese presupuesto en cada uno de los ejercicios. Esta reforma en un momento dado no va a afectar ninguna condiciones actuales a los trabajadores activos o jubilados. La reforma no tiene un efecto retroactivo y también en el caso pues garantiza los derechos de los trabajadores esta propuesta de reforma constitucional, Carlos. ¿La propuesta implica que se modifique el actual régimen de jubilaciones y pensiones? No modifica ninguna parte de los contratos colectivos. Entonces no se tocan los derechos de los trabajadores, se continúa como está establecido dentro de los contratos colectivos. Muy bien. Hoy, ¿cómo está ese régimen? ¿Cómo se construye la pensión? ¿Cómo se construye el tema de la jubilación? ¿Ya le ponen, digamos, para su retiro, para su jubilación, los trabajadores y los profesores? Se hizo una reforma a la parte de los contratos colectivos en mayo del 2020, sí, en el cual sí los nuevos trabajadores iban a aportar un 5% a esta parte, o están aportando un 5%, pero solamente son para los trabajadores que ingresan a la universidad, académicos, administrativos, a partir de esta reforma, pero los anteriores siguen con su mismo parte del contrato colectivo. Es decir, entonces, los que ya estaban, ellos, antes de esta reforma que nos comentas, ellos no le ponen nada. Exactamente. Ahora bien, se habla de un déficit en el tema de jubilaciones y pensiones, gente que está en trámite, que no ha logrado culminarlo, que no ha logrado recibirlo. ¿Hay todavía, digamos, este déficit en los pensionados y jubilados o ya están al corriente? No estamos al corriente, por ahí faltan algunos de liquidar algunas prestaciones de las personas que hacen trámites para su jubilación,
que esto nos permitiría, esta parte de la reforma nos permitiría, pues, en un momento que se llegue a aprobar, pues tener los recursos suficientes para hacer frente a esos compromisos y poder estar al corriente. ¿De cuántos estamos hablando? Porque en algún momento recuerdo, yo ya no recuerdo exactamente quién lo señaló, pero se habló alguna vez de unos 500 rezagos. Exactamente, sí, son alrededor de 489 empleados que solicitaron esta parte de la jubilación. Muy bien, entonces para digamos ir entendiendo los que no somos parte directo en este momento de la Universidad Michoacana, pero esta reforma con este incremento a los ingresos, con esta estipulación de que se tenga que destinar el 4.5% del total del presupuesto que ejerce Michoacán en un ejercicio fiscal a la Universidad Michoacana, esto podría darle posibilidades a la Michoacana de ponerse al corriente con este tema de las jubilaciones y las pensiones. Así es, tendría una viabilidad financiera que le permite a la universidad hacer frente a todos los compromisos que tiene pendientes y a los que en un determinado momento se están generando durante cada uno de los ejercicios, y sobre todo la parte de ese recurso extraordinario que al final de cada uno de los ejercicios se están buscando. Porque y en el caso ya no se haría, porque ya estarían contemplados dentro de este 4.5. Ok. En el tema global, tesorero, con este incremento que todo indica que va a pasar por el Congreso de Michoacán, que se va finalmente a aprobar, pues habría un incremento de lo que ayer conocimos prácticamente del 19% sobre lo que hoy recibe la Universidad Michoacana, es decir, pasará más o menos a recibir poco más de 4.400 millones de pesos. Este año, si no mal recuerdo, recibieron sobre 3.700, es decir, hay un crecimiento real de 700 millones de pesos. Con este presupuesto de 4.400 millones, ¿es suficiente para salvar el año fiscal en la Universidad Michoacana y salir tablas en todo lo que tiene que gastar, todo lo que tiene que ejercer? Así es, Carlos. Ese presupuesto estará acorde a las necesidades de la universidad, sus necesidades financieras, y se podrá tener unas finanzas sanas en cuestión de presupuesto. Y por otro lado, bueno, pues a mí me parece una buena noticia y me gustaría conocer tu opinión, el hecho de que se haya dado esta reforma también para, como le llaman, democratizar la Universidad Michoacana. A mí nunca me gustó eso de que un consejo de rectores tomara la decisión de poner a la rectora, porque pues siempre nos quedó la sospecha de que ese era un acuerdo tras bambalinas entre esa comisión de rectoría y el gobernador en turno. Y bueno, siempre se sospechó corrupción y arreglos desafortunados. Me parece que con esta posibilidad de llevarlo a una elección abierta al interior de la Universidad Michoacana para rectores y directores, pues se da un paso importante al interior de la máxima casa de estudio. ¿Coincides? ¿Cuál es tu opinión? Claro que sí, yo creo que todo cambio en cuestión de una reforma se adapta a las necesidades de la universidad. En ese cambio, pues, se toma en consideración la opinión de toda la comunidad universitaria que anteriormente no se tomaba. Entonces yo creo que es muy bueno porque se toma en consideración a todos los sectores de esta comunidad universitaria, y también en la parte del presupuesto, que ya también lo sube, no solamente la autonomía, sino también vamos a tener una autonomía financiera que le permite transitar a la universidad hacia un mejor ejercicio en cuestión de las necesidades que tiene la universidad. Ahora bien, esto que se presenta ante el Congreso del Estado, esto que ayer nos informaron el gobernador y la rectora, ya pasó al interior de la Universidad Michoacana y ya fue aprobado por el Consejo, por los sindicatos. La parte de la propuesta de reforma constitucional, pues esa solamente tiene atribuciones el gobernador. Okay. En cuestión de los consensos, sí, ya se ha consensado. El día de ayer se estuvo platicando con los directores de las facultades, institutos y escuelas. También ya se mandaron, como bien lo comentas ahorita, se toma en consideración a toda la comunidad universitaria. Se han mandado encuestas solicitando información, se han llevado foros dentro de la universidad para dar a conocer estas propuestas que se vienen en la reforma.
se han modificado dentro de la propia universidad, en el Consejo Universitario, los estatutos que venían desde 1963, otros reglamentos se han actualizado y que le han permitido a la universidad pues transitar a una vida cuestión reglamentaria y normativa acorde a las necesidades. Anteriormente se manejaba escuelas que no existían, ahora que existen, entonces se está armonizando la parte normativa dentro de la universidad. Muy bien, pues sin duda un enorme paso lo que va a suceder con la Universidad Michoacana, sobre todo por este crecimiento en cuanto a su presupuesto, esta búsqueda de la autonomía financiera con un 4.5% del total de lo que ejerce Michoacán, parece que será un gran paso y pues si se aprueba esto como pinta antes de que culmine el año, pues van a tener mucho que festejar, tesorero. Esperemos que así sea y que sea por bien de la universidad y por Michoacán. Bueno, pues muchas gracias por darnos ahí estos pormenores de lo que implica esta reforma, que le estaremos dando seguimiento a ver cómo evoluciona en el Congreso del Estado. Pues un gusto saludarte, Carlos, y aquí estamos a la orden. Gracias de nueva cuenta al tesorero de la Universidad Michoacana, Enrique Eduardo Román. Gracias, buen martes. Igualmente, buen martes, saludos a toda la audiencia. Bueno, pues ahí tiene usted los detalles de esta reforma que está pues ya prácticamente caminando y que seguramente va a ser aprobada, no tengo dudas, en el Congreso del Estado, sobre todo porque muchos sectores, incluyendo los partidos políticos, se han manifestado en pro de darle esta autonomía a la Universidad Michoacana. Va a ser difícil que esto no camine, sobre todo en los conceptos presupuestales. ¿Qué hay que ver ahí? Si no impacta en otras dependencias del gobierno estatal. Ayer se lo preguntábamos aquí al secretario de Finanzas, decía que no, el tema va a ser que el resto de las dependencias gubernamentales pues no va a tener un crecimiento real el próximo año. El poquito incremento que tenga el presupuesto estatal, si así se da, pues prácticamente se va a destinar, por ejemplo, a estos apoyos extraordinarios que va a tener a partir de ya la Universidad Michoacana. Este crecimiento que se antoja se va a aprobar en el Congreso del Estado, lo que le daría a la Michoacana la posibilidad de pasar de un presupuesto de los 3,700 millones de pesos, que no es suficiente, que luego se estaban buscando dineros extraordinarios de la Federación y el Estado para acabalar. Bueno, con este incremento sería 4,400 millones el monto, más o menos, que recibiría la Universidad Michoacana el próximo año, y nos dice el tesorero que con eso prácticamente sería suficiente para la máxima casa de estudios de Michoacán. Y el otro cambio contundente es el de la elección de rectores y directores, que ahora sería con la participación de toda la comunidad y ya no solo de una siempre sospechosa comisión de rectoría. ¿Qué le parece? Gracias como todos los días por sus mensajes, críticas, sugerencias. Nos deja aquí sus saludos Lilia Rosales, nos desea a todos un sensacional martes, dice ella. Gracias, igual Lilia, muchas gracias. Teresa Aguilar también nos saluda, nos desean un excelente miércoles, dice ella, pero no, es martes apenas, mi estimada Teresa, pero gracias también por el mensaje. César Borgi, buenos días, Carlos. Esa Fabiola Alanís es una cínica, cuando les conviene sí son constituyentes. Gracias también, César, por tu opinión. Gerardo Méndez, que tengan bonito día. No es pelea entre Bedoya y Alfonso. No olvidemos que los de Morena son vengativos y Bedoya no olvida que Alfonso le ganó a su favorito Torres Piña. Saludos. Gracias, Gerardo. Buen día. Teresa Aguilar nos dice totalmente de acuerdo. Vergüenza les debería dar, solo quieren hacer su voluntad. A ver a qué se referirá aquí Teresa, pero gracias. Aarón Cuaraque también nos dice, buen día, Carlos. En relación al tema de Capula, ¿qué problemón hacen Bedoya y su dinastía con algo tan sencillo? ¿Qué será de algo más severo? Pregunta Aarón. Pues sí. José Audiel Hernández, buen día, Carlos. Estamos citados afuera de Vox. Ahora, ¿por qué?
perdón, dice, no dice estamos sitiados, perdón, ya leí, pues me estoy enterando de eso, apenas, mi estimado José, no sé qué haya acá fuera de box, pero ahora checamos, déjenme ir a una breve pausa y regresamos. Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros, nada más ahí para que no se vaya a quedar usted con la duda por esto que nos comentaba José Audiel. Me informan acá los compañeros que hoy tienen entrevista, me parece, al secretario de Seguridad Pública, Nacho Martínez, que continúa en unos minutos después de este noticiario, empezará el suyo y lo tiene como invitado, entonces todo indica que por eso hay seguridad extraordinaria fuera de box. Gracias José. Y bueno, vámonos con lo que sucede en el ámbito de la seguridad, porque pues no paran también las tragedias, los accidentes, sobre todo en la autopista de la muerte. Mi estimado Marcos, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenos días, un gusto poder saludarte. Vaya situación lamentable la ocurrida ayer en Gabriel Zamora, de nueva cuenta en la autopista Siglo XXI. Y es que esta carretera fue el escenario de una nueva tragedia, luego que 4 personas murieran y otras 4 resultaran heridas, tras un choque en el tramo carretero Santa Casilda-Taretan, donde los vehículos involucrados ardieron en llamas. El aparatoso accidente ocurrió a la altura del kilómetro 131, cerca de la caseta de Santa Casilda, donde se vieron involucradas una camioneta tipo pick-up, misma que terminó aplastada contra un paredón y convertida en chatarra, así como un camión de carga. Algunos civiles se detuvieron para tratar de sofocar el fuego y poner a salvo a los ocupantes de los vehículos siniestrados. Momentos después arribaron elementos de bomberos de rescate Uruapan, así como vulcanos de Taretan. Paramédicos locales auxiliaron a los sobrevivientes heridos y los canalizaron a hospitales. Uno de ellos, con severas quemaduras, fue enviado en helicóptero a un nosocomio en Ciudad Salud. De los fallecidos se ignoran sus identidades. 3 de ellos perecieron calcinados, el 4º quedó sin vida sobre la carpeta asfáltica. En otra información, pero en Morelia, un hombre murió tras ser linchado por algunos vecinos en el fraccionamiento Campo Nube. Esto debido a que lo señalaron de haber intentado abusar sexualmente de una menor de 12 años de edad.
Al número de emergencias se reportó un sujeto herido que había saltado del segundo piso del edificio 3 en la avenida Paseo Campo Nube. En el sitio se presentaron patrulleros municipales y estatales, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes atendieron al susodicho identificado como Marco Antonio T., de 48 años de edad. Él sufrió una aparente fractura en la muñeca de la mano izquierda. El individuo saltó del referido inmueble porque lo acorralaron habitantes, quienes querían golpearlo por haber supuestamente pretendido abusar de una menor, delito que no le fue comprobado. Los uniformados y rescatistas se retiraron, pero más tarde el sujeto fue golpeado por una muchedumbre, despojado de sus prendas y amarrado a un poste donde le colgaron un letrero con la leyenda "Soy violador". Posteriormente, el agraviado fue desatado y canalizado al Hospital Civil, donde finalmente falleció a consecuencia de traumatismo craneoencefálico y golpes que padeció en distintas partes de su anatomía. Las diligencias continúan para esclarecer los hechos. Finalmente, en Álvaro Obregón, un hombre y una mujer asesinados y encobijados fueron encontrados a la orilla de una brecha de terracería que conduce a la región de Indaparapeo. Los cadáveres yacían en un terreno aledaño al camino denominado Ramar el Venado y junto a un puente de la autopista Morelia Aeropuerto. El hallazgo realizado unas personas, después acudieron patrulleros, confirmaron la situación. Las víctimas permanecen en calidad de no identificada. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, que tengas excelente martes. Quedamos al pendiente, un excelente día para todos. También nos deja aquí su comentario Salvador Gutiérrez, nos deja saludos a todos y dice: ¿a dónde vamos a parar si la ambición de los actores y ejecutores del poder no para o no nos decidimos a detenerlos? Triste realidad para todos y peligroso para ustedes, comunicadores valientes que hacen su trabajo con profesionalismo y responsabilidad con la verdad. Gracias, Salvador. Ojalá que pronto esto mejore para bien. Ojalá que así sea. Y con esta información estamos llegando a la parte final de esta emisión informativa. No me resta más que agradecerle el favor de su atención. Que tenga usted un excelente martes. Nos escuchamos o nos vemos mañana.